Al auditorio Lupe Rumazo. En estos momentos daremos inicio a la presentación de la colección Animalia, organizada por Doble Rostro, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Marcela Rivadeneira, José Aldaz, Natalia Monar, Diana Torres y Sandra Araya. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes, para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas noches con todas las personas que nos están escuchando. Salido sensacional, hay que decirlo, ha habido unas mesas chéveres y gracias de Santiago Vizcaíno, hoy tenemos la oportunidad Animalia. Cuento esta conexión en directo con los dos autores, Marcela Rivadeneira, autora de Héctor, y con José Aldaz, autor de Verde. Natalia Monar, que es la editorial y en esta ocasión ilustró los cuentos en esta nueva colección y queremos dar entonces muchísimas gracias a todos que nos están escuchando. Primero darle la palabra a Marcela, unas pequeñas cuestiones de que es un cuento que primero estuvo en una circuló y que me hablara sobre el proceso de. Hola Marce, te dejo la palabra. Hola Sandra, hola Natalia, hola José. Bueno, hola a todos los que nos están acompañando y muchas gracias a Lefil por este espacio para presentar nuestros hijitos adorados, los Animalia. Gracias absoluta a Sandra, a Diana de Doble Rostro, a Natalia. Para mí, ustedes saben, un gustazo ser parte de esta colección. Creo que era algo que se debía hacer, darle una colección completa dedicada al relato. Creo que era un acto de justicia que se necesitaba. Entonces es muy chévere ser parte de esta primera tanda de tirada de relatos de Animalia. En cuanto a Héctor, como Sandra mencionó, sí, Héctor inicialmente fue parte de la segunda edición de Golems, que es una edición que circuló muy limitadamente. La primera edición, que es la que llegó a librerías, no contenía este relato. En la segunda edición sí estuvo ahí, pero con una circulación muy limitada. Y para mí personalmente este relato, este cuento, este texto, como quieran llamarlo, para mí sí marcó un hito entre lo que fueron las búsquedas literarias y las exploraciones del lenguaje y de temáticas de Golems, de mi libro publicado por El Conejo en el 2018, y todo el trabajo que estoy haciendo ahora en narrativa, también en formatos breves. Entonces fue un momento que me marcó mucho personalmente y que marcó muchas de las pautas o de los caminitos que luego fui siguiendo en esta siguiente etapa después de dejar Golems atrás. Para mí, Héctor, principalmente es, en cuanto a método de creación, para mí es un collage. Héctor está construido con retazos con retazos de evocaciones, sobre todo de atmósferas y de sentimientos
muy íntimos, de una etapa que yo no había revisado en mi literatura, de una etapa que me da miedo revisar en mi literatura, en mi narrativa, que me da miedo revisar en mi cabeza, que es la infancia. Y miedo es un miedo casi irracional, no tuve una infancia terrible, sin embargo tuve una infancia que fue difícil en el sentido de yo sentirme incluida e involucrada y conectada y parte del mundo, no sé, que pertenecía a algún lado, que es algo, creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar. Entonces es una primera aproximación a estos sentimientos de profunda alienación que ya tenía desde esos años. No es una recreación de pasajes o episodios que realmente sucedieron anecdóticamente, no, sino que cogí retazos de esos miedos, de fascinaciones, no solo de miedos y fascinaciones y de brechas que yo sentía con el resto de la gente, empezando por las figuras paterna y materna. En el cuento de Héctor lo que hice fue un ejercicio de remover realmente todos los demás personajes de la familia y poner un personaje, una niña que solamente vivía solamente con su madre en una casa, y que además de eso, además de una relación distante que se tiene, que se percibe, que no está demasiado explorada a nivel explícito en el relato, hay la brecha del lenguaje. Es una madre nacida en Estados Unidos, en un pueblo muy pequeño, y que se comunica con su hija en inglés y en español, en espasmos. Y creo que es un cuento que se va construyendo en espasmos, ¿no? En fogonazos, en la presentación de estas atmósferas, de estos sentimientos. Entonces, bueno, se trataba un poco de explorar esa alienación y la extrañeza que uno puede llegar a sentir, ¿no? La extrañeza exacerbar, la extrañeza de sentir que la persona más cercana, las personas más cercanas pueden convertirse en personas completamente desconocidas, incluso rozando en lo monstruoso. Entonces, para mí, ese era como el punto de partida. Eso es algo que puedo teorizar, empezar a teorizar mucho después de haberlo escrito. En ese momento fue algo muy intuitivo, y fueron también estas ganas de que ya venía haciendo tiempo de como valorar desde la narrativa, no valorar, sino de explorar, de lanzarme a ese territorio que me daba miedo, que era la infancia, porque la infancia pasé paralizada del miedo, me daba miedo los ladrones, me daban miedo los terremotos, me daba miedo la gente. Entonces para mí fue un terreno de miedo absoluto, y creo que Héctor habla de ese miedo. Gracias, Marce. Sí, yo te voy a confesar una cosa. Héctor es tan bueno que yo todavía no lo entiendo. Entiendo muy bien quién es Héctor. De hecho, creo que es el título más ganador que podíamos encontrar. Es un cuento maravilloso. Quiero hacer un stop antes de darle la palabra a José para indicar que esta transmisión yo la estoy haciendo desde la librería Cosmonauta, ubicada en la Casa Mitómana. Hoy también se celebra una ruta librera del libro independiente que tenía varios puntos, es decir, se hacía una actividad en la librería Tolstoy, otra aquí en la Cosmonauta, otra en Mediagua, en pequeños centros culturales que para nosotros los editores independientes creo que es importantísimo que sigan vivos, porque quienes mejores acogen nuestros trabajos son las pequeñas librerías, los pequeños centros culturales que se sacan a pulso y que ahora nos abren las puertas en estas condiciones súper difíciles, y que ahora nosotros estamos haciendo una retransmisión de esto al patio de la Casa Mitómana con el aforo permitido, con todas las condiciones de bioseguridad, pensando, por supuesto, en cuidarnos a todos, pero también pensando en que los libros nos siguen conectando y que eso es lo más importante en este momento. Gracias siempre a la Casa Mitómana y a la librería Cosmonauta por acogernos. José, ahorita yo te quiero preguntar un par de cosas. Hay un inciso en tu cuento, Verde, un asunto de arañas, que dice, un tema sin solución es el orgullo. Pensamos, según la moral, que solo a los humanos les es dado sufrir y provocar sufrimiento con base en una valoración subjetiva que se tiene de uno mismo. Nada más alejado de la realidad, Verde era orgullosa como ella sola. Este relato, como ya sabemos y como se revela, es sobre una araña. Entonces yo quisiera que me hablaras un poco sobre cómo construiste esta personalidad de Verde, que es una araña orgullosa. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Quiero agradecerles su participación y bueno, ahora son tantas las cosas que me vienen a la cabeza que voy a tratar de organizarlas un poco para ir resumiendo.
Ok, primero quiero agradecer mucho directamente a Sandra Araya, que es la editora en general de Doble Rostro. Eh, Paso también ahí para complementar esta invitación que hizo Sandra. Eh, a todas las personas que nos están viendo a través de cualquiera de los medios que se esté transmitiendo este evento, yo les invito siempre, ¿no? A que cuando tengan un poco de tiempo libre, cuando les quede este espacio, este lugar que tenemos para entregarnos a la lectura, no se olviden que hay en la ciudad estos pequeños espacios que guerrean siempre por la cultura, por tener un poco vivas las voces de los escritores que seguimos produciendo, que seguimos trabajando y que seguimos en esta constante labor que es la escritura, la lectura, la producción, la edición de libros, ¿no? Después también quiero agradecerle mucho a Diana, que me ayudó con la edición. Fue un trabajo muy, ¿cómo le puedo decir? Bastante profundo. A mí me gusta trabajar mis textos en el sentido que soy muy perfeccionista en todos los detalles, en las palabras que trato de ocupar, y en esto Sandra y Diana me orientaron perfectamente. No son unas editoras a las que yo debo mucho. Y al final, con lo último que me topé dentro del proceso de edición del libro fue con las tremendas ilustraciones que hizo Natalia, Natalia Monard. Yo te agradezco, Natalia, infinitamente. Muchas gracias, Natalia, por haberle puesto todo ese trabajo, ¿no? O sea, cuando yo las vi a las imágenes, me imaginé a Natalia también leyéndole al cuento e imaginando cómo era esta araña, ¿no? Esta verde que circula por las páginas y sacar esta idea resumida de, bueno, voy a spoilearle un poco al libro, ¿no? Dentro de la historia de Verde hay un momento en que ella come en el sentido de verde, ¿no? Ella se come a la mosca y la envuelve, ¿no? Entonces, atrapar este momento de la mosca momificada por la telaraña de verde dentro de esa ilustración y lo que van a ver dentro, que se van a caer de espaldas, es una cosa impresionante. Agradezco mucho a Natalia Monal por ese trabajo tan dedicado que le puso a esto, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a empezar con esto del libro? Yo creo que, bueno, Verde es un relato de largo aliento que surgió de un proceso muy natural, ¿no? A veces conversábamos con Sandra cuando estábamos en el trabajo. Ella es editora de Babieca, por cierto, una vez más les meto la cuña publicitaria. Les aconsejo mucho a Revista Babieca, que es la revista que Sandra edita, y yo trabajo como librero en el Centro Cultural. Entonces, teníamos unas pláticas a veces muy extensas sobre lo que estábamos leyendo, sobre las películas que Sandra comentaba, sobre alguna cosa que yo había encontrado en la librería. Y en esta búsqueda, no recuerdo exactamente por qué, yo había retomado este recuerdo de la mía no es tanto de la infancia, más de la adolescencia. Y sí, hay muchas cosas dentro de Verde que para mí son recuerdos muy vívidos, porque efectivamente yo sí tuve una mascota que era una tarántula, efectivamente sí la encontré de la manera en que se narra en el cuento y me impresionó mucho en cuanto yo retomé este recuerdo y lo trabajé a través de los libros, a través de la lectura y me di cuenta cómo también ahora vuelvo a esto de la edición y de la escritura, es un proceso que te permite reingresar a estas parcelas de tu vida que estaban, no sé, a veces anteriores o cegadas, ¿no? Y Blavatsky, que es una de las doctoras que estaba revisando ahora, nos dice que lo único certero que tiene el ser humano es el pasado. Ni siquiera el futuro, ni siquiera el presente, sino el pasado. El pasado es todo lo que nosotros podemos cambiar, es todo donde podemos intervenir dentro de nuestra vida o de las vidas que estuvieron cerca de nosotros para poder producir este chispazo, aún sigo en una búsqueda de definir cómo surge esta magia, porque para mí no hay otra palabra, ¿no? Esta magia, esta sensación de reencontrarte con eso que tú deseabas, reencontrarte y de repente sentarte y escribirlo, sentir
en algún otro de mis textos también lo tengo, sentir como una pequeña voz que te está dictando las cosas, te está dictando en el oído y es una voz insistente que tú no la puedes acallar hasta que definitivamente está dentro de ese papel. Entonces, ya cuando me reencontré con este recuerdo de Verde, lo primero que hice sí fue una escritura automática, como llegó el recuerdo y también interponiéndole ficción, interponiéndole recuerdos, imágenes, canciones, música, cosas que me venían a la cabeza y al final centrarle en esto, ¿no? Otro de los recuerdos que intervienen en este cuento es que cuando ya lo tenía terminado, Andrés Cadena, que también es otro de los editores de las revistas de campaña, Rocinante, una muy buena revista que también les invito a leer, había preparado junto con Editorial La Caracola y el Centro Cultural Benjamín Carrión un pequeño taller de edición en donde contamos con Mario Bellatín, y yo tuve el honor de ser invitado a este taller de edición, ¿no? En este taller, dentro de un montón de escritores geniales con los que pude compartir, trabajamos algunos textos, ¿no? Y yo estaba un poquito reticente, no sabía qué era lo que quería llevar así con ese tremendo escenario con el que yo estaba topándome en ese momento y estaba trabajándole a Verde, estaba como con ese recuerdo encendido, con esa llamita ahí todavía presente y lo trabajé ahí, recibí comentarios positivos y luego de eso empezó el proceso de edición. Entregué el texto a Sandra, primero ella me dijo, hey, ¿sabes qué? Aquí hay algunas cositas que podríamos arreglar. Este texto sí es un artefacto en todo el sentido de la palabra, ¿no? Primero por cómo se trabajó desde la edición, por cómo se trabajó desde la ilustración. Entonces, este artefacto literario fue eso, una colaboración, una incorporación de un recuerdo, la intromisión perfecta de la ficción, la literatura que siempre a veces nos ayuda, creo, a rescatar esa partecita humana, incluso en todas las cosas que parece que no tienen nada de humano, ¿no? Especialmente cuando el parrafito al que hizo referencia Sandra, sí, desarrolla una personalidad en este animal, ¿no? Porque yo sentía cuando Verde vivía conmigo, porque Verde era el nombre de la araña, y cuando la acariciaba y las escenas que están en el cuento, trataba de transmitir esa misma sensación, el carraspeo en los dedos cuando bajaba por el abdomen de Verde, o la tristeza de verla cómo se acurrucaba en una esquina cuando todavía no podía comer, ¿no? Y cuando no descubríamos lo de las moscas. Y a pesar de que hay muchas cosas que efectivamente son reales dentro de la narración, también hay muchas en donde interviene la ficción. Entonces, eso al final vendría a ser esta reescritura de mi pasado, y en donde ya interviene un narrador que es muy consciente, mucho más consciente que en mis textos anteriores. Y el artefacto, ahí está, más o menos así, creo. Gracias, José. Como quienes ya tienen sus Animalia en la mano y como hemos manifestado muchas veces, Animalia es una colección que apuesta mucho también por lo visual, no solamente desde las enormes ilustraciones que nos brindó Natalia Monar, con quien ya conversaré en un segundo, sino también por las imágenes que nos transmiten Marcela y José en su lenguaje. Entonces, ahora, Natalia, bienvenida al equipo de Doble Rostro. Para mí es un tremendo honor trabajar contigo, qué bestia. Nosotras nos conocimos de la universidad, pero ahora realmente hemos como empezado a hacer una relación laboral, profesional, mucho más cercana. Y me gustaría que nos hablaras de cómo concebiste las ilustraciones para estos dos primeros números, que en realidad es una responsabilidad grande porque tú estás determinando lo que va a salir después. Tú eres como la mentalizadora en cierta parte de lo que va a suceder de aquí en adelante en Animalia con los otros números. Entonces, eso. Bueno, primero saludarles a todos. Gracias a Doble Rostro, a Marcela, a Diana, a Sandra, a José y a todos los que están de participantes viéndonos. A ver, cuando yo leí los cuentos de Héctor y de Verde,
como vos dijiste, Sandra, hay imágenes escritas que son muy impactantes. En el caso de Héctor, por ejemplo, esta imagen del gato que está en la portada, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que dice el cuento. Yo no voy a spoilear nada, no les voy a mantener el suspenso. La ilustración interna también es muy fuerte. Y claro, como dice Marcela, es un cuento que se nota que está construido desde el collage, o sea, es como muy, tiene muchos saltos, tiene muchas contradicciones, o sea, no contradicciones, sino más bien confusiones, el lector queda confundido, o sea, tiene un montón de interpretaciones de ese cuento justamente porque no tiene un final cerrado y los personajes también son como bastante ambiguos, ¿no? Entonces, partí de ahí, partí de las emociones que me transmitieron las palabras tanto de Marcela como de José. Con respecto a la línea editorial, a la línea de la ilustración de Doble Rostro, claro, más o menos la consigna, Sandra, fue que sean ilustraciones oscuras. Y claro, los cuentos dan para eso, o sea, dan para como explorar la sombra. Entonces, a mí la sombra me parece muy interesante dentro de la categoría humana, digamos. Entonces, de alguna forma, para mí fue muy disfrutable poder plasmar esa sombra también desde mi propia sombra y terminar haciendo estas ilustraciones para Animalia. Ahora lo que se espera es que sigan habiendo más números para seguir plasmando esa sombra, ¿no? Que también es necesaria para encontrar la luz de alguna forma. Y también, como paréntesis, o más bien, sí, como paréntesis, yo quería también poner sobre la mesa la importancia de que esta iniciativa le haya dado importancia justamente a la parte visual, porque normalmente en la industria editorial el ilustrador o el diseñador quedan relegados. Y me parece muy importante que el ilustrador también sea tomado en cuenta, porque al fin y al cabo es una lectura que uno hace y de la que uno se apropia. O sea, es como esta teoría de que el libro deja de ser obra del escritor en el momento en que pasa a manos del lector. Y en este caso también pasa a ser otra cosa cuando pasa a manos del ilustrador y el ilustrador lo interpreta. Entonces, yo estoy muy contenta, de hecho, de que mi interpretación haya estado como ligada justamente a las significaciones que quisieron dar José y Marcela a sus cuentos. Eso. Gracias, Natalia. Lo hicimos bien. Quiero ahora contar una pequeña historia. En el año 2018 me contactó una chica que era un poco extraña. Yo la encontraba un poco extraña. La sigo considerando un poco extraña, pero maravillosa. Y me dijo que quería aprender a editar. Entonces yo le dije, pero no sé, eso se aprende en el camino, eso lo aprendes como fogueándote, dándole duro a la lectura y al espíritu crítico, nunca a conformarte. Entonces esta chica me dijo, pero yo quiero que me enseñes. Y resulta que nos empezamos a reunir en cafés, en restaurantes, mientras yo me atragantaba de comida, ella me daba sus pareceres sobre ciertos textos que yo ya había editado. Y resulta que hoy día no solamente estamos celebrando la aparición de Animalia, sino que estamos celebrando la aparición del primer bebé de Diana Torres, que es ahora ya legalmente la editora adjunta de Doble Rostro. Saltamontes, querido, gracias por el acompañamiento de todos estos meses. Yo sé que este es un trabajo que a ti te va muy bien, creo que entiendes muy bien mis neurosis. Supongo que con el tiempo irás creando las tuyas, que es, creo que, los gajes del oficio de todo editor y editora. Entonces yo quiero que nos cuentes ahora, yo estoy muy feliz que nos cuentes cómo es ver a tu primer bebé ya impreso. Hola con todos, hola Shifu, gracias. Sí, es mi primer bebé, literalmente gracias a José, básicamente él es el coautor de este bebé, el padre de este bebé. Gracias. Gracias a ti.
fue magnífico cuando estábamos trabajando y recuerdo una parte que dije, no, aquí queda bien una frase al final y él me dijo, todos mis cuentos ya llevan frase al final. Y fue como, sí, mantiene esa línea y luego me replanteé, ok, quizás es mi gusto, pero creo que el trabajo del editor es olvidarse de uno mismo cuando está editando el trabajo del otro. Y fue como, ok, dejarlo. Y en lo largo de este camino, pues Sandra es una guía increíble, o sea, es increíble verla trabajar, ver sus neurosis precisamente, que creo que es lo que permite que sus textos sean súper lúcidos y que la persona que brilla ahí es el autor, o sea, el texto como tal. Yo justo siempre la veo ahí y pienso en una editora chilena que se llama Andrea Palet y en un texto de ella que se llama Leo y Olvido. Ella dice que editar es como el surcido chino, que tiene que hacerse con el mismo hilo del traje. No hay como añadir absolutamente nada más, no te corresponde, o sea, no es tu trabajo hacer eso. Creo que lo más gratificante de forma personal es que si todo sale bien, y en esta ocasión creo que salió muy bien con Animalia, es que nadie debe acordarse del editor. El editor estuvo ahí, visitó el texto y se fue, y ya pasó. Y el mejor destino posible es donde llega el texto, y creo que tanto Héctor como Verde son maravillosos, y el consejo que le dio la Shifu a Natalia es perfecto. Justamente este trazo de luz y oscuridad me recuerda a los iluminadores bíblicos, que estaban ahí en realidad para iluminar el texto. El texto necesita esta correlación que le va, en el caso de Animalia, muy bien. Entonces esperemos que tengamos más pequeños bebés, que tengamos más animales que nos perturben y que nos hagan confundirnos y no saber qué sucede, dónde están, por qué le tenemos afecto, por qué esta araña es orgullosa y no come cadáveres, sino que necesita insectos vivos, cosas por el estilo. Gracias, Shifu. Gracias, Altamontes. Ha sido muy bacán trabajar estos meses contigo. No les voy a pedir que lean a José y a Marce fragmentos, porque creo que es importante que los lectores lleguen así algo calatos, algo vírgenes al texto, para que se sorprendan. Pero Marce, yo sí te quería preguntar, tú también eres una tremenda artista visual. De hecho, con Marcela estamos trabajando en otro proyecto y con Natalia también, que presentamos mañana a las 17 horas aquí mismo en la FIL. Presentamos otro proyecto, pero Marce, tú haces unos collages increíbles. Yo de hecho me muero de ganas de pedirte alguno de los tuyos para algún libro mío alguna vez. ¿Crees que te afecta esta manera de relacionarte con la visualidad, con la manera en la que estás creando? No solamente Héctor, sino tu otra literatura, porque yo estoy segura de que estás escribiendo más neurótica también como eres e influenciada por también un marido un poco loco que ve películas de terror tipo B, por tu cantidad de gatos que andan por ahí. Entonces, yo quiero saber cuánto de visualidad entra en la concepción de tus textos. Primero, no, gracias por lo que dices de mis collages, de mis ejercicios, que muchas veces son fallidos. Creo que tenía ese conflicto y que se ha ido resolviendo este año, en el sentido de que sí, instintivamente pienso más el rato de escribir primero en imagen, o esa era la tendencia, no absoluta, no durante todo el texto, pero mi tendencia era a pensar en la imagen y a partir de la imagen escribir. Entonces, sí me causaba un poco de conflicto, se volvió como parte del mecanismo con el que escribía, pero en cierto momento se agota y quieres hacer otro tipo de exploraciones, pero tampoco es como lo que he intentado hacer es tratar de encontrar en cada texto que estoy trabajando el mecanismo para que funcione. Si esa cuestión de irse por la imagen primero, de generar construcciones, oraciones que te remitan a imágenes muy vívidas, es algo que es funcional a lo que estoy escribiendo, trato como de aceptarlo y darle rienda suelta e irme con ese instinto. Pero también, como te decía, me interesa también como no quedarme en solo eso, sino hacer otro tipo de exploraciones, y eso es en lo que estoy. Y ahora que estoy un poco más... este año que he estado mucho tiempo frente a textos y generando piezas de collage todos los días, casi que a manera de un diario,
es como que dije, ok, no tiene por qué estar lo uno en conflicto con lo otro, sino más bien si es que eso es una fortaleza mía y me funciona en ciertas ocasiones, en ciertos textos, saco provecho de eso. Pero trato de no abusar, entonces sí es algo que trato como es una herramienta más, es una herramienta más como cualquier otra herramienta del lenguaje y de la escritura el momento que abordas una obra, un texto. Ahora, sí, me suele pasar que el collage para mí es algo súper intuitivo, es algo que no lo pienso mucho, es algo que me sale muy rápido, es como un recipiente donde simplemente vierto emociones, sensaciones, impresiones y se crean una especie es algo que me ha obsesionado un poco este año, que me he dado cuenta que lo que creo son criaturas que son yo subrogados, ¿no? Es una manera de depositar muchas cosas en esa obra. Y he tratado un poco de transmitir esa espontaneidad y esa cuestión de no tener miedo a la escritura. La escritura le he tenido mucho más recelo, estoy pensando muchísimo más una frase, una construcción, estoy editando muchísimo más tiempo un texto que lo que edito o reviso y reajusto un collage. Entonces estoy tratando de transmitir ese fluir, ¿no? Esa exploración súper sensorial, súper intuitiva, ya lo dije para usar de nuevo esa palabra, pero es así, es muy intuitiva. Estoy tratando de pasarlo a mi escritura y un poco más de esa cuestión de ingeniería que a veces creo que peco de excesiva ingeniería en los textos a veces y que eso a veces quizás pudiera prescindir un poco de eso. Estoy tratando de quitar un poco de eso, de aprender del collage en el que no aplico esa excesiva ingeniería y aplicarlo en la escritura. Entonces creo que son dos vertientes, o sea, dos vertientes muy distintas, pero que a la par un poco me están haciendo conocer el lugar para el que quiero ir en estas búsquedas, ¿no? Literarias. Eso es, o sea, y eso es lo que pienso ahora, ¿no? Quizás más adelante voy a querer tener otra fase de obsesión por estos pasajes literarios que te remitan mucho a la imagen, no lo sé, pero ahora es eso, ahora estoy en ese momento. Gracias, Marce. José, tú le pones mucha atención a las emociones de los personajes y no importa si el personaje es una araña. Entonces, yo quiero que me hables de este proceso de inocular emociones en una araña, pero también en los otros proyectos de los que estás trabajando, porque yo sé que entre tu trabajo de librero, traductor y de muchas cosas, también estás escribiendo. Entonces, ¿cuál es tu trabajo en este momento de meterle emociones a los personajes? ¿Cómo crees que se debe hacer este procedimiento o cómo lo estás manejando tú en tus actuales trabajos? Quisiera empezar por la parte que dijo Diana, de esta frasecita al final. Yo creo que mis textos en ese sentido sí han tenido un proceso para mí sí es una evolución, ¿no? De estos textos más bien intimistas, donde lo primordial era la sensorialidad de los personajes, con todos mis cuentos, ¿no? Y básicamente era como ¿cómo podría decirlo? Todo lo que yo leía trataba de sensorializarlo a través de los textos, ¿no? O sea, apropiarme de lo que leía y plasmarlo, o sea, plasmar mi lectura, pero a través siempre de la sensibilización. O sea, ligar algún recuerdo a una lectura para que este recuerdo me remita a este libro siempre, o sea, tener un nexo especial con el libro que era propio mío, ¿no? Entonces, por eso siempre mis primeros trabajos eran como que citas de libros y nombrar autores y de repente algún párrafo casi textual extraído de algún texto. Y cuando llegó Verde, sucedió algo diametralmente diverso, ¿no? Esta historia que se desarrolla con imágenes ya no necesitaba absolutamente nada de otras voces, de otros recuerdos más, se complementaba a sí misma. Entonces, ya no necesitaba lo que era recurrente en mis otros textos, ¿no? O sea, siempre remitirme a otros libros, recurrir a esta intertextualidad como manera primordial y casi única de conectarme con el lector, ¿no? Cuando llega Verde, ya sucede una cosa diferente totalmente, ¿no? Sí, es un recuerdo trabajado, y este recuerdo trabajado
ya tiene una sensibilidad propia, ya es como, ¿cómo decir? Es traer de este pasado a la araña a un proceso de escritura mucho, muy consciente, le diría yo. Entonces, por eso cuando están sucediendo las cosas en el cuento, ya no hacen tantas referencias a otros autores, valga la redundancia. Entonces, yo le agradezco mucho. Estaba no, un epígrafe interesante que me había puesto Diana, pero yo sentía en ese sentido que el texto se defendía bien por sí solo. Y de hecho sí, ¿no? Preparé un libro de cuentos en base a Verde, que tiene también algunos otros textos que han salido así esparcidos por revistas, ¿no? Y de hecho también en ese sentido mi escritura tomó un giro, no sé, yo le siento muy, muy interesante porque sí, desde los primeros textos en que eran narraciones, en donde el ímpetu era contar, 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 ahora el trabajo de librero, el trabajo de traductor, me ha acercado mucho más al ensayo. Entonces, ahora hay cosas que quiero no explicar ni entender, sino más bien como les indiqué al inicio, ¿no? Apropiarlas a través de un nexo vivencial. O sea, cuando yo escribo algo sobre algún libro o cuando yo medito o cuando critico algún libro, siempre lo hago desde un recuerdo mío. O sea, como también lo dijo Natalia, ¿no? O sea, ese texto de ese otro autor, en ese momento ya es mío. Y la lectura que yo estoy realizando de eso es como mi construcción como ser humano. Entonces, cuando narro alguna cosa sobre algún grupo de música, cuando escribo alguna cosa sobre uno u otro texto que he leído, es también como una manera de dejar una pequeña, para mí siempre ha sido así, ¿no? Una pequeña huella de mi tránsito como ser humano. Esto es lo que yo he leído, esto es lo que yo he pensado, y así se ha construido este ser humano, así se ha construido este José, que sí es un José muy diferente del que escribió el Historia Calamitatis, que fue el primer libro que yo escribí, ¿no? Y es un José que, no sé, ahora es como un poco más, sí, mucho más meditativo, que es mucho más paciente en tanto a la escritura, en tanto a los procesos de construcción del texto mismo y del objeto libro, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Ahora sí, estoy preparando, me he centrado mucho en la novela y en el ensayo. Estoy escribiendo una novela y estos ensayitos que estamos haciendo, que estoy haciendo cuando llegan libros, cuando hay algo que me impacta, pequeñas cositas y cuando hay tiempo, alguna cosa, enviarlas a las revistas. Apoyar, como les indico también, a todo lo que se pueda, ¿no? En tanto a los escritores contemporáneos nacionales, ¿no? Y eso, la invitación una vez más, no solo para que lean a Marcela, si les queda un poquito más de tiempo, me lean a mí, sino a todas las personas que estamos dentro no quiero ocupar una palabra que implique competencia o que implique como una carrera por llegar a algún lado, sino más bien esta construcción de la cultura ecuatoriana que nosotros estamos haciendo, estos pequeños piedrazos que estamos lanzándole a las imágenes que como ecuatorianos ya no son muy regulares, no es el ecuatoriano que no lee, el ecuatoriano que no piensa, el ecuatoriano que no tiene imaginación, el ecuatoriano que siempre está sufriendo, el ecuatoriano que cuando se acerca a temas de la oscuridad o a temas un poco sombríos, siempre busca esta melancolía, esta tristeza excesiva, ¿no? Y no, o sea, más bien apoyar a toda esta gente que está construyendo esta nueva idea de literatura ecuatoriana, esta nueva idea del escritor, del artista propiamente dicho, ¿no? Y bueno, una vez más agradecerles infinitamente a Natalia, a Diana y a Sandra, a Marcela también por haber compartido este espacio esta noche y nada, invitarles a leer estos dos textos que inauguran Animalia y todo lo que les caiga en la mano de escritores ecuatorianos. Gracias, José, tú siempre tan generoso. Quiero ya como ir ya cerrando un poco. Nati, ¿qué animales? Porque obviamente ya sabes que vamos a seguir trabajando juntas y nos vamos a ver durante mucho tiempo. ¿Qué animales quieres
que salgan en Animalia, tentativamente. O sea, con Diana ya hemos prácticamente seleccionado a los 2 nuevos autores de Animalia. A uno ni siquiera le hemos notificado. Con una estamos en conversaciones, al otro tengo que contactarlo. Pero, ¿qué animales a ti te gustaría en este momento incluir en Animalia? Porque es una colección que realmente a nosotras nos interesa darle mucho fuelle. Me gustaría mucho dibujar reptiles, por ejemplo. No sé, serpientes o lagartijas o iguanas o cosas así más reptilianas, sí. Porque ahorita, o sea, realmente lo que estamos haciendo es, no estamos haciendo convocatoria para que todo el mundo nos mande sus cuentos de animales, pero sí estamos poniendo mucho ojo a estos cuentos porque hemos visto la recepción de Animalia y que a la gente le interesa mucho, por algún motivo les encantan los cuentos de animales. Entonces ya les dejamos al público, si alguien tiene un cuento muy oscuro sobre reptiles, tal vez pueda entrar en la próxima Animalia. Gracias, Nati. Diana, ya así también para ir cerrando, el proceso de edición, tú dices que ha sido de aprendizaje. También nosotros tenemos otros proyectos en Doble Rostro que ahorita obviamente no los vamos a lanzar todavía, pero sí me gustaría que hagas una crítica en vivo de qué crees tú que debería editarse en Doble Rostro. O sea, que me lo digas en vivo, sin miedo. ¿Qué crees que deberíamos seguir editando en Doble Rostro o que deberíamos editar? Ok. Yo, como le había comentado a Sandra, y creo que es la línea que debe seguir Doble Rostro, es de este tipo teatro francés de los años 20, el Gran Guignol, donde toda la sangre, lo visceral, cree un ámbito casi fantástico, pero que si se mira de cerca, puedes ver la lógica. Entonces, como todas estas patologías o cosas abominables del ser humano, imposibles que sucedan, pues si lo miras de cerca, en realidad es súper creíble que sucedan, no tiene que ser algo como fantástico del otro mundo, porque en realidad, como hemos visto últimamente, sobre todo en este año, la realidad siempre está bien retorcida. Y eso no quiere decir que no le va a pasar a un niño o a un anciano, nos puede pasar a todos, a los animales, a las plantas, todos pueden tener este poquito de la vida que todos tenemos. Entonces creo que eso, necesitamos algo más, no tan edulcorado, algo más fuerte. La gente necesita saber que las cosas suceden y que no vivimos en un mundo de fantasía. Eso. Creo que elegí a la editora adjunta más adecuada para la línea de Doble Rostro. Así como para adelantar, mañana a las 17 horas presentamos Tres Damas de la Imagen. Es un proyecto digital que estamos creando con Marcela Rivadeneira, Natalia Monard, también está Diana y está Natalia Rivas, que es una periodista formidable y también una gran fotógrafa. Así que mañana los invitamos a las 17 horas a que se conecten. Los nuevos libros de Doble Rostro ya estarán el próximo año. Tenemos pendientes en nuestra colección clásica el libro Tuétano de Ángel Arboleda, una reedición de Antropofagitas de Gabriela Ponce y los 2 siguientes Animalias, así como unos libros de ensayos. Yo quiero dar las gracias a la FIL por permitirnos este espacio para presentar nuestra colección y para también seguirnos conectando a través de los libros, de la cultura, que creo que es el sector más vapuleado por el Estado ecuatoriano, pero que va a ser precisamente el sector que va a sacar la cara, no solamente a nivel de ganancias, sino también a nivel de consuelo emocional. Es lo que nos va a mantener vivos y los que vamos a seguir dando la pelea. Diana siempre se ríe cuando yo digo a este país lo sacamos editando, y yo creo eso, que haciendo cultura es como lo vamos a lograr. Así que yo les invito a todos los que nos están oyendo que vengan a los pequeños espacios, a las librerías. Se está respetando todas las medidas de seguridad. Hoy día la presentación de Animalia en la librería Cosmonauta también estuvo patrocinada por Cofradía de la Cerveza. Entonces, vayan a los pequeños espacios, tómense un café, compren un libro, conéctense con las otras personas y sigamos entre todos manteniendo la cultura viva, que es algo que se recrea. Marce, amo a tu gato que está ahí colado en la pantalla. Y quiero darles de nuevo las gracias a Marcela, a Natalia, a José, a
Diana de una manera súper especial. Gracias por participar en este proyecto, por creer en mis proyectos absurdos de Doble Rostro. Espero que Animalia tenga un largo vuelo y bueno, ya quiero despedirme y darles las gracias. Y también darles mucho las gracias a las personas que ya hicieron su reserva. Los libros ya están en las pequeñas librerías de este país. Está aquí Cosmonauta, están en la Tres Gatos, en la Tolstoy, ya estarán desde mañana en Media Agua y visitaré otras librerías, pero lo importante es que estos pequeños espacios sigan vivos, porque eso creo que es lo que nos hace sentirnos seres humanos. Así que gracias. Gracias. Adiós. Gracias.